Rusia está perdiendo el Mar Negro y Ucrania está obligando a los barcos de Putin a retirarse. Y si en 2022 Rusia controlaba aproximadamente el 90% del Mar Negro entre Europa y Crimea, y así podía bloquear los puertos ucranianos usando Sebastopol como base principal, hoy la situación ha cambiado. De hecho, Ucrania ha utilizado misiles y drones navales para atacar las unidades rusas, obligando así a Moscú a retirar gran parte de la flota del Mar Negro de Sebastopol a Novorossiysk, a lo largo de la costa rusa del Cáucaso. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritos al canal, así que si les gustan mis contenidos, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es realmente vital. Muchas gracias. El control del Mar Negro era uno de los objetivos de la invasión rusa a Ucrania, porque Moscú quería conquistar la costa, ocupar ciudades portuarias como Odessa y convertir a Ucrania en un país casi sin acceso al mar, con consecuencias económicas y estratégicas que habrían sido muy graves. De hecho, el Mar Negro conecta Europa Oriental con el Mediterráneo, a través del Bósforo y los Dardanelos, por donde cada año pasan mercancías y productos agrícolas ucranianos. Por eso, en 2022, Rusia bloqueó la zona del Danubio y los puertos de Odessa y Mykolaiv, dejando alrededor de 25 millones de toneladas de grano varadas en Ucrania. Mientras que el precio mundial del trigo llegó a ser casi un 60% más alto que en 2021, creando problemas, especialmente para los países que dependen de la importación desde Ucrania. Sin embargo, el dominio ruso duró poco y su primera ruptura llegó en abril de 2022 con el hundimiento del crucero Moskva, buque insignia de la flota rusa del Mar Negro. Luego, Ucrania también comenzó a combinar misiles terrestres, drones de superficie, drones aéreos y ataques contra infraestructuras navales, logrando alcanzar buques costosos utilizando sistemas económicos. Y esto obligó a la Marina rusa a alejarse más de Ucrania y a reforzar continuamente las defensas de las bases. Sin embargo, el hecho es que hasta mediados de 2023 Moscú todavía mantenía un control relativo sobre aproximadamente el 60% del mar entre Crimea y Georgia. Pero una nueva serie de ataques entre agosto de 2023 y marzo de 2024 obligó a la mayoría de las unidades rusas a abandonar Sebastopol y retirarse hacia Novorossiysk. Y en abril de 2026, el espacio de maniobra ruso en el mar se redujo a aproximadamente el 25%, con la flota de Moscú operando casi únicamente en una franja de unos 25 kilómetros cerca de la costa del Cáucaso. Por el contrario, Ucrania condiciona los tiempos y ritmos de las operaciones en más del 60% de la zona también gracias a la constante amenaza de los drones. Pero atención, Kiev no controla más de la mitad del Mar Negro con sus propios barcos, porque Ucrania no tiene una gran flota convencional, pero es capaz de hacer que Moscú no pueda moverse libremente en el Mar Negro. Y las pérdidas rusas se refieren tanto a los barcos destruidos como a las capacidades operativas que la flota ya no logra tener, porque los ataques ucranianos han reducido en aproximadamente una cuarta parte la capacidad rusa de realizar ataques con misiles de largo alcance y en casi un 40% la capacidad antibuque. Sin embargo, la parte anfibia ha sido golpeada, con 7 de los 12 barcos de desembarco rusos destruidos y dañados, reduciendo así la capacidad de Moscú para sostener operaciones a lo largo de la costa y haciendo aún menos creíble la posibilidad futura de un desembarco para conquistar ciudades como Odessa. De todos modos, las pérdidas rusas se estiman entre el 25% y el 75% de las capacidades navales, y la diferencia es tan amplia porque hay diferencias entre los distintos componentes. De hecho, estamos hablando de barcos de superficie, logística, barcos anfibios y así sucesivamente, y así Novorossiysk se ha quedado como la única gran base naval rusa plenamente operativa en el Mar Negro. Pero el traslado de los barcos de Crimea a la costa caucásica ha aumentado las distancias respecto al teatro ucraniano, reduciendo así su utilidad en el conflicto. Y esto es un gran daño para Putin, porque Crimea debería ser el principal punto de apoyo militar ruso en el Mar Negro, y en cambio la península se ha convertido en un objetivo constante de los ucranianos, precisamente porque está muy militarizada y alberga bases, radares y conexiones para apoyar al ejército ruso en el sur de Ucrania ocupada. Conexiones que, sin embargo, están cada vez más en riesgo. De hecho, los ataques desde 2022 contra el puente de Crimea han reducido su capacidad de transporte porque es demasiado arriesgado, mientras que los ataques contra radares, aeropuertos, sistemas antiaéreos e instalaciones navales han hecho más difícil proteger toda la península. Sin embargo, las conexiones por tierra a lo largo de los territorios ocupados en el sur de Ucrania son cada vez más riesgosas, también porque ahí se está más cerca del frente y por lo tanto de los operadores de drones ucranianos. Y ahora atención, porque si el puente realmente llegara a quedar completamente inutilizable y Ucrania lograra al mismo tiempo interrumpir las otras conexiones, Crimea realmente correría el riesgo de quedar completamente aislada de la Rusia continental. Y mientras tanto también hay que decir que, debido a los drones ucranianos, el estrecho de Kerch, donde está el puente de Crimea, para que quede claro, también se ha creado un punto de presión para la navegación comercial rusa. De hecho, mientras que el 6 de junio de 2026 más de 40 barcos estaban esperando para cruzarlo, el 11 de julio eran muchos menos después de que, según Kiev, los ataques ucranianos habían alcanzado a 116 barcos en el mar de Azov. Esto significa que, paradójicamente, la situación quizás se está invirtiendo. Antes era Rusia la que quería bloquear el comercio ucraniano, ahora sucede también lo contrario.
Pero la consecuencia económica más importante es que Ucrania ha logrado restablecer una buena parte de sus exportaciones marítimas, víctimas, y esto a pesar de que Rusia ha intentado en varias ocasiones bloquearlas para dañar su economía. Esto, sin embargo, hay que decirlo, también fue gracias al acuerdo sobre el grano mediado por las Naciones Unidas y Turquía en julio de 2022, acuerdo obviamente que involucraba a Ucrania y Rusia y que permitió reabrir las exportaciones de los puertos ucranianos, y que hasta el 5 de marzo de 2023 había permitido la salida de Ucrania de más de 23 millones de toneladas de productos agrícolas. Y este acuerdo fue vital porque durante los primeros 4 meses el acuerdo representó el 60% de las exportaciones ucranianas totales de maíz, trigo y cebada. Aunque entre enero y noviembre de 2022 los volúmenes seguían siendo un 22% inferiores respecto a 2021, pero por otro lado había estallado un conflicto a gran escala, así que es comprensible. Pero luego, en 2023, Moscú se retiró de este acuerdo. Más precisamente, Moscú se retiró del acuerdo en julio de 2023, pero Ucrania logró de todos modos crear su propio corredor comercial a lo largo de las costas de Rumania, Bulgaria y Turquía. Obviamente, esto gracias a la menor libertad de acción de la flota rusa de la que hablamos y a la capacidad ucraniana de atacar los barcos enemigos que pudieran intentar acercarse. Pero ¿cómo es posible que Rusia tenga tantas dificultades para controlar el Mar Negro? Las dificultades también dependen de la capacidad rusa para reemplazar las unidades perdidas. Y esto también, y quizás sobre todo por un lado, porque en 2022, Turquía aplicó la Convención de Montreux, es decir, un acuerdo internacional firmado en 1936 que otorga a Turquía el control sobre los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. Turquía, que por lo tanto cerró el Bósforo a los buques de guerra de las partes involucradas en el conflicto, y esto impidió que Rusia transfiriera al Mar Negro nuevos barcos provenientes de otras flotas, limitando así la posibilidad de compensar las pérdidas y protegiendo de hecho las costas ucranianas. Y la reconstrucción de la flota también se ve obstaculizada por los costos, la falta de componentes y la reducida capacidad productiva de la industria naval rusa. De hecho, un estudio de 2025 estima que la preparación para el combate de Rusia en el Mar Negro ha disminuido en más del 40% en comparación con principios de 2022, sobre todo por la escasez de capacidad de reparación, la pérdida de piezas de repuesto y el uso de unidades obsoletas. Además, las sanciones occidentales contra el transporte y los seguros habrían contribuido a una reducción del 27% en el volumen de mercancías rusas que transitaron por los puertos sancionados entre 2023 y 2024, mientras que la producción de los astilleros rusos habría disminuido aproximadamente un 35% entre 2022 y 2024. Esto también se debe a la pérdida de acceso a sistemas de propulsión, dispositivos de navegación y microchips provenientes de Europa y Asia. Pero ahora, atención, porque la transformación del Mar Negro también afecta directamente a Europa. De hecho, los fondos marinos de las aguas ucranianas podrían contener más de 1 billón de metros cúbicos de gas natural, mientras que el Neptune Deep rumano cuenta con reservas superiores a 100.000 millones de metros cúbicos y el yacimiento turco de Sakarya supera los 700.000 millones. Todos estos son recursos que están en el Mar Negro y que podrían contribuir a la seguridad energética europea a largo plazo, si las guerras lo permiten. De hecho, en mayo de 2025, la Unión Europea publicó la Estrategia para el Mar Negro, concentrándose en la protección de las infraestructuras, en la vigilancia marítima y en la cooperación con la OTAN y con Ucrania. La Unión, sin embargo, y esto hay que decirlo, no ha creado una misión naval permanente y sigue dependiendo de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros y de la presencia de la OTAN, con Turquía, que sigue siendo indispensable porque controla los estrechos, posee la mayor fuerza naval regional de la OTAN y también está modernizando su propia flota. Pero también hay que decir que Ankara mantiene una posición particular. De hecho, por un lado, apoya a Ucrania en algunos sectores, impide la entrada de barcos rusos a través de los estrechos. Pero por otro lado, no interrumpe sus relaciones económicas con Moscú y no aplica completamente las sanciones occidentales. Esto para decir que sería muy importante una presencia más decidida por parte de Europa en la región y sobre todo que es necesario seguir apoyando a Ucrania. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ucrania logrará liberar completamente sus aguas de la presencia rusa? Escríbanmelo en los comentarios, denle like, hagan hype y suscríbanse al canal si les gustan mis contenidos. ¡Adiós!